Saludos amigas, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Qué tal su día? Espero que muy bien. Aquí su amigo Abraham Arroyo transmitiendo el vivo para el día 30 del reto Libertad Financiera 90. Hoy les quiero platicar sobre un tema muy bueno para mí personalmente. Es los 300 espartanos y el centro del poder. Es una historia que por ahí he escuchado o he investigado un poquito más a fondo, más que la película. Y tienen una gran historia estos 300 espartanos. Y aquí se los voy a compartir un poquitito rápido. Se dice que en aquel tiempo, en aquellos años, los persas era el imperio más grande o el que dominaba todo lo que era el mar Egeo. Todo el mar Egeo viene siendo lo que es casi la parte entre Europa y lo que es África. Ahí se crea un pequeño lago. Los persas tenían ese control, ese mar. Y era donde anteriormente pues, se traficaba muchos recursos a través de este mar. Y los persas tenían el control de toda esa parte. Por eso, en aquel tiempo, Grecia, fue la primera sociedad que estaba creando una sociedad de poder, ¿cómo se dice? No era un imperio, sino ya era un congreso el que tomaba las leyes o el primer congreso que se conoce que estaba queriendo crear leyes, ya no un imperio. Y en aquel tiempo el rey de los persas le dijo a su hijo, jamás invadas a los griegos, déjalos, no los vayas a tocar. Y cuando este rey falleció, su hijo, que fue en este caso el que se convirtió en rey, él ofendió o no bien, más bien no tomó esa recomendación de su padre y juntó todo su poder militar y fue a atacar a los griegos. En aquel tiempo, Grecia había diferentes poblados de diferentes reinos, y uno de ellos eran los espartanos, que era un pueblo que estaba dedicado 100% a lo que es el entrenamiento militar. Por eso, cuando los griegos sabían o supieron que en este caso los persas iban a atacarlos, fueron a pedir apoyo a los espartanos, porque sabían que necesitaban juntar todos los máximos reinos de ese poder, de esa zona, para atacar, para defenderse, porque el ejército persa venía a invadirlos. Entonces los espartanos hacían una tradición que no podían romper, y por eso en este caso la historia, en la película, que se ve a Leónidas pidiendo consejo al oráculo, le dicen que no puede ir a defenderse. Entonces Leónidas toma a sus 300 mejores soldados, que eran como su guardia personal, y va una especie de risco donde no importaba cuántos fueran porque iban a llegar en línea. Y ellos toman el control de esta pequeña falla donde ellos empiezan a defender. Pero los espartanos, en este caso como dice la película, desde que nacían eran muy críticos para saber qué hijo o qué niño podía vivir y cuál definitivamente lo sacrificaban. Por esa razón, todos eran un pueblo muy bello, de una estatura muy similar y características muy similares todos. Y desde muy chicos los entrenaban y los ponían siempre a entrenarse en el aspecto militar para que cuando fueran adultos fueran los mejores soldados. Eran pocos, pero valían por 10 o por 1000 cada soldado. Por eso los espartas, como se ve en la película, tenían una gran defensa, que no cualquier persona podía enfrentarlos. Y ellos eran tan fanáticos de las peleas que cuando encontraban un enemigo más fuerte que ellos, era su sueño, encontrarse contra el enemigo más fuerte que pudieran tener. Y para ellos, por eso los persas fue como, wow, viene lo que queremos, viene lo mejor, viene lo que siempre hemos estado buscando desde que hemos sido niños. Y para ellos fue pues lo mejor que llegaron los persas a comparación de los griegos. Por eso los persas, perdón, los espartanos cuando llegan defienden así que como una muralla y no pasa nadie, no pueden pasar hasta que descubren que hay una falla, otro camino y pues los vencen. Pero en la historia los espartanos o siguen siendo hoy en día un pueblo que se recuerda como prácticamente como al final de la película dice, casi son los hijos de Hércules. Tienen la sangre de Hércules.
Y el día de hoy nos viene a traer este pequeño secreto que mi mentor Gabriel Blanco nos viene a decir. ¿Cuál sería su gran secreto o cuál es su centro de poder? Ellos tenían dos. Uno, que es la actitud. Es decir, que cuando eran muy niños, los enfrentaban a los miedos de los adultos. Desde siempre los ponían como quien dice, los soltaban en el pueblo después de una cierta edad y les decían, no te vamos a dar dinero, no te vamos a dar nada, tienes que sobrevivir por tu cuenta propia. Y efectivamente eran niños que se convertían hasta cierto punto en ladrones para poder sobrevivir. Claro, si los atrapaban, los golpeaban muy feo, pero tenían que buscar la manera de cómo sobrevivir, nada de que te voy a dar dinero, o sea, vas como prácticamente a la calle y tú sobrevive. Y la segunda era la biológica. ¿Qué significa esto? Que desde también, igualmente desde muy niños, todo el tiempo estaban bajo un entrenamiento militar. Ellos cuando eran niños tenían escuelas donde los separaban de las madres, de la familia, y todo el tiempo estaban entrenando, desde la madrugada hasta la noche, siempre entrenando, entrenando, y por eso cuando los liberaban, después de una cierta edad los liberaban al mundo salvaje para probarlos, ellos ya tenían esa actitud y ese compromiso de sobrevivir. No era simplemente de que, ay, me voy a morir, es que me voy a quedar sin comida. No, tenían que ver la manera de cómo ellos buscaban o cómo sobrevivían al frío, a los animales salvajes y a todo para seguir viviendo. Y cuando regresaban, obviamente los seguían entrenando para seguir siendo los soldados o los espartanos. Porque decir soy espartano no nada más es simplemente lo soy, sino era realmente tener el carácter y el compromiso de serlo. Por eso aquí mi mentor Gabriel Blanco nos dice, bueno, ¿cómo puedo yo convertirme en un espartano en los negocios? Uno es, como en este caso, la biológica. Él recomienda o nos recomienda en este caso, y también lo he escuchado, que es muy recomendable en las mañanas o bañarse en agua fría. No extremadamente fría, no es así como que de me meto y ya, o sea, no, sino que el chiste es poco a poco, es irle midiendo el agua fría, irle bajando para que el cuerpo se vaya acostumbrando y después cuando tú ya estés muy muy acostumbrado a la fría, ya lo sientes como algo normal y esto va a hacer que todos los días, si tú lo haces en las mañanas, te va a dar mucha energía. Comparado a que te bañes con agua tibia, con agua calientita, lo que va a hacer es que te va a dar mucho sueño o te va a acomodar, porque eso es lo que hace el agua caliente, es un relajante muscular. Entonces, en este caso, si uno toma baños de agua, uno se baña en la noche, es mejor con agua caliente, pero si uno se baña en las mañanas para iniciar el día, es mejor hacerlo con agua fría, para despertar y para estar activo y para empezar el día con la mejor actitud. Y en cuanto a la actitud, lo que nos recomienda es, así como los niños que se enfrentaban a sus grandes miedos desde muy chicos, analizar uno mismo cuál es el más grande miedo que tú tengas a hacer. Si hablamos en los negocios, muy casi el 100% de los miedos es la venta o ofrecer un producto. A veces recomendarlo. No tiene que nada que ver con venderlo, sino simplemente, oye, yo tengo un servicio, tengo un producto, me interesa hacer este negocio, pero me da miedo no hacerlo o empezarlo. Bueno, lo que aquí nos dice es, así como a estos niños, a estos espartanos, enfréntate a ese miedo. Es decir, ve directamente hacia él y busca la manera de cómo vencerlo. Hay veces, a las primeras veces, pues no, el miedo va a seguir existiendo, pero entre más te enfrentes a ese miedo, mejor o más pequeño lo vas a ir haciendo, al punto de que no se va a eliminar, el miedo no se elimina, pero ya es tan pequeño que ya no lo tomas, ya no es tan importante para ti. Hay mucha gente que dice, yo no quiero iniciar invirtiendo en un negocio. Ok, eso está bien, eso es lógico, porque no tienes esa información. Pero si tú dices, voy a primero a informarme, voy a investigar cómo funciona este tipo de inversión o este tipo de negocios y ver si a mí me gustaría hacer eso, si el estilo de vida que tiene una persona que hace eso me gustaría, va, lo hago. Entonces, a veces el miedo es falta de información, no es simplemente que no me guste o no me agrade, o es que es muy peligroso porque mi amigo o mi hermano o una persona lo hizo y le fue mal. A veces es simplemente falta de información y
como decimos, es enfrentarse a ese miedo. En mi caso personal, lo que les quiero platicar, mi miedo es las ventas por teléfono. Entonces, para yo enfrentarme a ese miedo, tengo que empezar a hablar con las personas y ir poco a poco mejorar mi estilo de venta telefónica a través de WhatsApp. Y ese es el plan que yo actualmente estoy planeando cómo quitármelo, informándome cómo y empezar a actuar. Como ya saben, eso es todo por el día de hoy, amigos. Como les he dicho, si les gusta este comentario, este video, por favor déjenme sus comentarios aquí abajo, qué les ha parecido. Y de igual manera, si ustedes creen que a algún amigo o amiga le interesaría esta información, pues ya saben que él se los agradecerá y muchísimo más su servidor. Me despido el día de hoy, es todo. Que tengan un maravilloso día. Su amigo Abraham Arroyo. Hasta mañana. Bye.